Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario para hoy. Para empezar, vamos a hacer un repaso de la agenda política nacional que ha pasado con el gobierno, las bancadas, el Congreso, las Cortes, un poco de todo, que ya es bastante. Después vamos a hablar sobre el 25N, se está conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y nosotros vamos a hablar con una invitada muy especial para entender por qué las mujeres están saliendo a marchar hoy viernes que estamos grabando este podcast. Después vamos a hablar sobre los 6 años de la firma de los acuerdos de paz en el Teatro Colón y posteriormente vamos a hablar del departamento del Cesar, en donde existe el miedo de un retorno al despojo de tierras. Empecemos. Empezamos como todos los episodios, bueno, no todos, pero casi todos, los episodios de Capital Político con un repaso de las cosas que vienen pasando y que esta vez pasan sobre todo por el Congreso de la República. Claudia Ospina, editora digital de La Franja de Opinión Mesa Capital, politóloga, creadora de contenidos para redes acerca de la actualidad política nacional. ¿Cómo va todo? Hola Santiago, ¿cómo vas? Cuénteme por favor qué ha pasado. Aquí tengo una lista de temas que usted misma me surtió, entonces yo voy a empezar a preguntarle. ¿Qué pasó con la reforma política? ¿Por qué tendríamos que hablar de esto? ¿Cómo avanza en el Congreso? Bueno, la reforma política quedó aprobada en su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Recordemos que este proyecto, como es una reforma a la Constitución, tiene que pasar por 8 debates. Hasta ahora va en el tercero. El propósito, como ya lo hemos dicho en otros episodios del podcast, que tiene el gobierno es tratar de aprobar en los primeros 4 debates este proyecto para que ya el siguiente semestre pues sea muchísimo más fácil el camino. Así que le faltaría pues en la plenaria de Cámara pasar la aprobación de este proyecto. Entre las cosas que quedaron aprobadas fue la figura del transfugismo, de permitir que una persona pase de una manera mucho más sencilla de un partido a otro, pero por ejemplo se eliminó el voto obligatorio, que era algo que estaba contemplado en este proyecto. También se aprobó la facultad que tiene la Procuraduría de declarar la pérdida de investidura y pues limitó un poco el papel que tiene la Procuraduría para la pérdida de investidura, pues poniendo por encima de los derechos políticos que tienen las personas. El problema principal con eso es que ya hay un montón de plata gastada en burocracia de la Procuraduría, porque finalmente el gobierno Duque creó, ¿cuánto? 1.200 puestos, una cosa absolutamente ridícula. Sí, o sea, pues por ahora lo que se busca es como limitar un poco ese accionar, pero sí se va a conservar la autoridad que tiene la Procuraduría para vigilar la conducta de los servidores públicos. Ya nos toca ver cómo queda específicamente el artículo cuando queda aprobado, pero pues por ahora eso fue lo que se aprobó como en la Comisión de Cámara. Bueno, dentro de esto creo que cabe entonces la pregunta, ¿qué es lo que pasó con la demanda a la posesión de Petro? ¿Sobre qué bases se estaba haciendo? Y eso finalmente en qué quedó, porque surtió ahorita no es un fallo, pero sí es una respuesta. Sí, el Consejo de Estado lo que dice es que, o sea, después de que se elige a Gustavo Petro como presidente, el Consejo de Estado no tiene la competencia para conocer y fallar las demandas que ha presentado cierto grupo de gente en su contra, buscando que se pierda la investidura del presidente Gustavo Petro. Entonces, el tribunal dice que ellos no tienen esa potestad ni ninguna otra autoridad, como por ejemplo podría ser la Comisión de Investigación y Acusación. Entonces, son demandas que no tenemos claro como quién las ha puesto, pero que quedaron en el limbo porque es como que nadie puede responder por ellas. Y pues esto abre un debate sobre el fuero que tienen los jefes de Estado y cómo ese superpoder que puede llegar a tener en casos como estos, donde no hay como una entidad que pueda de verdad decidir algo sobre una demanda que no sé cuáles son los argumentos, pero que buscaba la pérdida de investidura del presidente Gustavo Petro. Me parece que queda surtida una respuesta que es efectiva, pero que al mismo tiempo responde a algo que me parece francamente muy ocioso. Es decir, el control político es importante, pero al mismo tiempo
Colombia no tiene revocatoria presidencial, ¿no? Y esa leguleyada constante creo que simplemente termina torpedeando como el buen discurrir como de la vida política de este país, ¿verdad? Hablando de control político, cuénteme qué pasó con la moción de censura a la ministra de Minas. Pues el debate de moción de censura, perdón. Sí, el debate de moción de censura se supone que se iba a dar esta semana, específicamente el miércoles, pero por los debates que ha habido respecto a principalmente lo que es la reforma política y la creación del Ministerio de la Igualdad, que son como las grandes apuestas que tiene ahorita y que tienen mensaje de urgencia, pues se ha ido aplazando y aplazando esta moción de censura que pues se supone podrá llevarse la otra semana. Esta situación pues ha generado que diferentes sectores, tanto de la oposición como los independientes, que son los que están delante de esta moción de censura, pues sientan que no hay garantías en el Congreso eh, y que pues se siga aplazando algo que ya lleva bastante tiempo buscándose. Entonces, pues eso fue otra de las cosas que sucedió esta semana en el Congreso. Ok, y eso pues es importante que pase. Yo me he pronunciado muchas veces en favor de la ministra de Minas, pero al mismo tiempo creo que es un mecanismo perfectamente legítimo hacerle control político, incluso si uno sabe que se va a votar en contra. Durante el gobierno de Duque se le hizo a los distintos ministros de defensa, por ejemplo, creo que a cada uno se le hizo al menos un debate de moción de censura. Entonces, pues es importante simplemente que ese proceso siga existiendo. Sí, pues recordemos que acá nunca ha pasado nada con una moción de censura. Sí, claro, es que ni siquiera durante el gobierno Santos, No, la historia nunca ha pasado. exacto, sí, exacto, ni siquiera cuando uno ha visto o cuando la oposición ha sido muy visible, porque en el gobierno Santos era muy visible la oposición uribista, pero al mismo tiempo no era una oposición mayoritaria, entonces sin mayorías en el Congreso es muy difícil que se pueda votar a favor de una moción de censura. Sí, es una figura decorativa, la moción de censura. Un recurso que no sirve. Pues hay que recordar que cada vez que hay una bancada en la oposición, esa bancada termina siendo una labor que es mucho más importante si se hace desde la base en términos de comunicaciones. Importante, digo yo, sin juzgar si es buena o mala, porque pues también hay cada quien, ¿no? Pues digo, Miguel Uribe Turbay no ha hecho sino desinformar, María Fernanda Cabal, pues es María Fernanda Cabal, entonces va de persona en persona, pero pues ese es un trabajo que termina siendo más simbólico y más de pues para aunar a una cosa que pasa en este país constantemente y es nuestro estado permanente de campaña política. Exactamente. Por último, vamos a hablar de dos proyectos que avanzan. Bueno, uno parece que se detiene y otro avanza todavía en el Congreso. El primero es el proyecto de acto legislativo de la regulación del cannabis en la Comisión Primera del Senado. ¿Qué pasó? ¿Siguió avanzando? ¿Fue aprobado? ¿Fue votado a favor? Fue aprobado con 12 votos a favor y 4 en contra en la Comisión Primera del Senado. Eso pasó el martes de esta semana y pues pasará a plenaria. Este es también el tercer debate, son 8 debates en total, así que después ir a plenaria del Senado pues a pasar su cuarto debate. Así que pues es un triunfo que se le puede atribuir en parte al representante Juan Carlos Lozada, que afirmó que ya se ha ido avanzando en el cambio de paradigma sobre la política de drogas en el país. Pues sí, eso también avanza de alguna manera con la conversación pública. Perdónenme la autocuña, pero sobre eso tuvimos un episodio completo del lunes en Mesa Capital, justo con Juan Carlos Lozada hablando sobre eso. Muchas gracias. Y por último, el código electoral, que iba avanzando y de repente hay quien está llamando a que se lo observe con más detenimiento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, el código electoral ha tenido muchos debates y con toda la lógica del mundo porque estamos en medio de una campaña electoral, entonces no queda muy bien que mientras estamos ya en campaña, porque pues, esto ya empezó en demasiadas, pues en diferentes regiones del país, empieza esta carrera por las elecciones del 29 de octubre del otro año, se esté cambiando un poco las reglas, ¿no? Entonces puede afectar bastante. Así que, aunque ya iba a empezar la discusión en el Congreso y además es un proyecto que tiene 377 artículos, que es un montón, el ambiente pues empezó a poner tenso, lo que llevó a que el ministro del Interior, Alfonso Prada, el jueves de esta semana, informara que se iba a levantar el mensaje de urgencia que tenía este proyecto para pues frenar un poco ese acelere que se le da cuando hay mensaje de urgencia
y se pueda empezar a evaluar de nuevo el proyecto, porque hay solicitudes primero de que sean menos artículos, porque votar 377 artículos es muy duro, y repensar un poco el proyecto. Esto también viene de mano de algunas personas del propio partido del presidente Petro, del Pacto Histórico, así que pues le pusieron ese frenazo y pues toca esperar a ver qué proyecto vuelven a pasar, qué tantos artículos van a tener, y seguramente va a ser un debate que se va a dar después de las elecciones de octubre. Perfecto, pues Claudia, muchísimas gracias. Nada, hay que seguir pendiente del avance. Yo sigo haciéndole fuerza al proyecto de regulación del cannabis, que es, pucha, es que es una reforma constitucional, ¿no? Esos son muchísimos debates, pero bueno, esperemos a ver y tendremos que buscar tal vez un concepto de la MOE acerca del código, a ver qué opinan de las objeciones que tiene Alirio Uribe. Total, sí. Sí, es un tema duro y pues lo que ya hablábamos en episodios pasados acá y que creo que la MOE también lo ha dicho en algunas entrevistas que escuché, es como no podemos sin reforma política estar votando un código electoral porque es como que son todas las cosas que tienen que ver sobre lo mismo chocándose. Entonces se supone que debería primero estar la reforma política, saber esas condiciones y con base en eso ver qué va a pasar con el código electoral. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, a usted, chao. Pasado nuestro repaso, o repasado nuestro repaso, si de eso sirviera, nos metemos con el que es el tema principal del episodio de hoy, y es el 25N, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que conmemora la violación y asesinato de las hermanas Miravalle en República Dominicana por parte de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y que se convirtió en una conmemoración internacional para recordar que algo que un poco tendría que ser evidente, y es que la violencia contra las mujeres es inaceptable. Queremos hacer un poco un panorama de lo que va a pasar hoy. Estamos grabando viernes en la mañana, en la tarde va a haber manifestaciones y marchas de todo tipo, y para hacer un panorama de las razones por las cuales las mujeres van a salir a marchar y hablar además de la violencia al interior de los medios de comunicación contra las mujeres, se encuentra con nosotros Natalia Guerrero. Ella es directora de Manifiesta Media y ha sido fuente habitual aquí en este podcast, así que una vez más, Natalia, bienvenida a Capital Político y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Santiago, buenos días para ti, tu equipo y gracias por este espacio. Empecemos por hacer un mapa general de lo que pasa. O sea, que salen a marchar las mujeres hoy. Tuvimos hace poco una semana horrible de violencias basadas en género de todo tipo, pero la verdad es que es un común denominador. Yo quisiera hacerme una idea de ese mapa, en qué consiste, qué violencias trae, cuáles son las, no, las odio, pero al mismo tiempo son tan necesarias, las cifras de esa violencia contra las mujeres en Colombia. Claro que sí. Pues yo siento que, no sé, yo personalmente voy a salir hoy a marchar un poco desilusionada porque siento que llevamos en esto mucho tiempo y a veces se siente dentro de este activismo feminista que las cosas no cambian o que el cambio está como muy lejano. Este compendio de violencias comprende desde el acoso callejero hasta las formas más cruentas de violencia, pues como lo es el feminicidio. En Manifiesta este año, pues el 25N quisimos enfocarnos precisamente en esa forma de violencia, porque yo como periodista siento que si bien hablamos muy constantemente de lo que tiene que ver con el acoso callejero, con el abuso sexual, con la violencia sexual, a veces siento que no le metemos el diente a la forma más pesada contra las mujeres, que es literalmente desaparecer a las mujeres. Y nosotras tenemos un conteo de parte de Manifiesta que se llama Libres No Muertas, es un conteo de feminicidio mensual que hemos hecho desde el año pasado y en este año de enero a octubre hemos registrado 248 feminicidios y transfeminicidios en lo que va del año. Pero yo sí quiero recalcar la necesidad que tenemos en este momento de que los medios le pongan la atención debida a esta forma de violencia. Yo a veces siento que es como si no se quisiera hablar, como si no se quisiera escuchar sobre pues una forma de violencia que es muy compleja de entender, pero pues es que está acabando con la vida de más de 200 mujeres en Colombia al año. O sea, ¿cómo eso no puede ser urgente para un gobierno? ¿Ha habido algún tipo de señal
positiva con el cambio de gobierno? Por ejemplo, ¿existe algún tipo de diálogo especial con el nuevo gobierno? ¿Cómo eran las cosas con el gobierno anterior? Hábleme un poco de cómo ha sido el progreso de esto, porque la tipificación de feminicidio lastimosamente es muy reciente. Sí, la tipificación de feminicidio está desde 2015. Yo creo que hasta hace muy poco los medios pudimos poner en la agenda el concepto, ya como en la narrativa mediática, ya por fin estamos saliendo de esto de crimen pasional y como la mató por amor y estas cosas. Todavía pasa, pero ya muchísimo menos. Y el cambio yo pienso que todavía está por verse, o sea, hasta ahora se están como amarrando las estacas en lo que tiene que ver con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, que quedó en manos de una mujer muy capaz, mano derecha de Francia Márquez. Eso genera un cambio con la anterior funcionaria que era Heidi Gallo, que estaba enfrente de la Alta Consejería, que por lo que hemos hablado con fuentes, pues ni siquiera se metía como a los territorios a ver qué era lo que estaba pasando. O sea, era como pues como una entidad muy ahí que no estaba haciendo su trabajo. La gran promesa pues del Ministerio de la Igualdad, que pues bien sabemos que eso se ha demorado, que ha sido un pulso de poder entre la vicepresidenta y el presidente. Entonces, como que hay muchas promesas de cambio, pero por ahora no se ha visto como lo tangible de eso. Hay mucha esperanza, pero pues como hoy sacamos un video y decimos, pues el cambio no ha pasado para nosotras todavía. O sea, llevamos 100 días de gobierno y el cambio por ahora sigue siendo una promesa en lo que tiene que ver con equidad de género y en lo que tiene que ver con violencias basadas en género. Lo demuestra las últimas semanas que tú mismo mencionaste que han sido tremendas en términos de el espacio público y las mujeres haciendo uso de este espacio público, porque el gran mensaje que nos deja al menos una ciudad como Bogotá es que las mujeres no podemos transitar el espacio público sin ser violentadas constantemente, abusos sexuales en Transmilenio. Nosotras como medio de comunicación nos pusimos a comprobar los protocolos y las rutas que tienen los sistemas de transporte en las principales ciudades. No hay prácticamente nada y si hay, no funciona. Entonces, pues siento que la situación es crítica, pero lo más triste es que pues como que no cambia, ¿sabes? O sea, cada marcha estamos sacando cifras y estamos haciendo registros y realmente toca ponerle como la voluntad política a esto. Hay una parte de eso que corre, creo yo, por la conversación pública, es decir, la manera en que se tratan estos temas en general, y eso, por supuesto, nos implica a nosotros en los medios de comunicación. Usted mejor que yo lo sabe, porque es directora de un medio de comunicación, pero además manifiesta público las cifras de un informe presentado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con la ONU, un trabajo que fue liderado por Ginette Bedoya acerca de las violencias basadas en género al interior de las salas de redacción y de los medios de comunicación. Un poco esto tiene relación. Es difícil que los medios puedan relatar bien estos hechos si existe una violencia estructural o interiorizada dentro de las salas de redacción contra las mujeres, ¿verdad? Y parte de la razón por las cuales existen medios como Manifiesta es precisamente para buscar ese lugar aparte, coordinado por mujeres, integrado por mujeres y procurar un espacio seguro entre nosotras, porque la realidad sigue siendo que estamos muy vulnerables aún a vivir violencias dentro de nuestros propios espacios de trabajo, que son muchas, o sea, no solamente es como las que más saltan a la vista, sino hay muchos tipos de violencia a los que nos enfrentamos en una redacción todavía. ¿Por dónde se soluciona este problema al interior de los medios? ¿Es a través de las oficinas de recursos humanos? ¿Ha servido, por ejemplo, algún tipo de mecanismo cooperativo entre periodistas, mujeres? ¿Existe? ¿Cómo se puede empezar a tejer algo que contenga este tipo de violencias? Además, por supuesto, de la visibilización y la reprobación social y todos los otros mecanismos que tratamos a menudo de implementar en espacios como las redes sociales, por ejemplo. Yo pienso que es un tema integral. O sea, yo pienso que es un tema que requiere protocolos dentro de los medios de comunicación. Ya hemos visto que eso es todo un problema. Ya hay un precedente con la sentencia de Vanessa Restrepo en el colombiano, por ejemplo. Hace poco hubo la denuncia de Laura Ubaté en Radiónica y la necesidad de que estos protocolos existan, y no solo de que existan, sino de que sean efectivos,
que ese es el gran problema. Cuando una mujer es abusada o es acosada sexualmente en su espacio de trabajo, a quien acude, le van a creer, el protocolo es efectivo, va a funcionar, van a remover a su acosador o abusador del cargo. Son muchas cosas las que están en juego y yo todavía pienso que el pacto patriarcal se siente muy fuerte en los grandes cargos de muchos medios de comunicación. Y otro gran tema es que nos unamos más. O sea, yo pienso que las mujeres, sobre todo las mujeres dentro de grandes redacciones, dentro de las redacciones tradicionales en el país, han hecho muchísimo y han como se han puesto en pie de lucha, por decirlo así, dentro de redacciones, no solamente aportando agendas con enfoque de género, agendas feministas, sino también uniéndose entre ellas para hacerle frente a estas formas de violencia. Creo que hace falta unirnos más y sobre todo como hacer visible esa unión, que no nos sientan que estamos cada una por su lado, sino que estamos juntas y que no vamos a dejar pasar estas formas de violencia en ningún medio de comunicación y que al momento que pase vamos a exigir el debido tratamiento de estos casos, ¿sí? Porque lo que sigue pasando y la constante es que las mujeres terminan yéndose obligadas de su espacio de trabajo porque al final no pasa nada, porque al final son revictimizadas o porque al final les hacen la vida imposible hasta que se tienen que salir, que de eso habla también el informe. Tenemos que irnos de estos espacios porque al final, pues las culpables del propio caso de abuso, de acoso, de violencia, pues son las mismas mujeres, como pasa también en otros ámbitos de nuestra vida. Por último, hay, y esto para mí es tan lastimoso como al mismo tiempo pertinente, una discusión a cabo en redes. Usted al comienzo de esta entrevista mencionaba las cifras de feminicidio y transfeminicidio. El portal Sentido publicó en su cuenta de Instagram que la transfobia es una forma también de violencia contra las mujeres. Me gustaría saber, ¿estas cifras tienen un registro suficiente? Esta discusión que se está teniendo justo en estos días, que ha sido tan viral en redes, que ha sido tan desafortunada también en los términos en los que se ha dado, y obviamente esto es mi posición editorial, ¿cómo influye en la manera en que existen garantías o no para las mujeres? ¿Cómo influye la presencia, la aceptación o la apertura hacia las mujeres trans en esta ecuación de las violencias contra las mujeres? Bueno, me quedo con esa palabra de desafortunado, porque sí que ha estado desafortunada la conversación estas últimas semanas. De verdad ha sido ya, yo creo que hasta cierto punto insoportable lo que una tiene que leer cada vez que entra a redes sociales. Yo pienso que ahí sí hace falta mucho todavía de los medios de comunicación. Nosotras en el conteo de feminicidios incluye transfeminicidios y registramos al menos 16 transfeminicidios. Muchos de ellos, el registro que hay, se menciona pues como el nombre de la persona antes de su tránsito, como un registro muy violento respecto a lo que tiene que ver con estos transfeminicidios. Aún hace falta mucha, pues como que los medios se quiten tanta transfobia de encima para registrar estos casos. Hay algo muy interesante en la tendencia de estas violencias contra mujeres trans, por ejemplo, y es que la mayoría de feminicidios ocurren en el espacio doméstico, en las propias casas de las mujeres, pero en el caso de las mujeres trans, estos transfeminicidios ocurren en el espacio público, porque muchas de ellas pues son trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿sí? Y son otras violencias diferentes, o sea, se nota como la distinción, incluso como en la misma sevicia, en el modus operandi del feminicida, es muy notorio y eso a mí me llama muchísimo la atención. Eso siempre me lleva al punto de, pues, las violencias que viven las mujeres trans son muy diferentes a las que vivimos las mujeres cis y pues estos discursos transfóbicos que se reproducen en redes sociales, que no paran, que crecen, que se ha vuelto, pues ya en este momento, pienso yo, una discusión nacional, sí están teniendo un efecto real sobre las vidas de las personas trans. Ahora, yo creo que esa frase se ha vuelto un poco un lugar vacío, que es la frase que siempre se repite en redes cuando hay discursos transfóbicos, que es los discursos transodiantes o transfóbicos tienen un efecto real sobre la vida de las personas trans. Eso es cierto, yo no lo dudo ni por un segundo, pero creo que como medios de comunicación nos ha faltado aterrizar eso. ¿De qué manera estos discursos
están afectando la vida de las personas trans, ¿no? Entonces, el reporte de Linterna Verde, que ya sabemos también como todo el rollo que hubo con eso, pero siento que nos hace falta más, o sea, de qué manera realmente se están generando esas afectaciones. Nosotras como medio de comunicación quisimos poner las voces trans en el centro porque no nos interesa como protagonizar voces privilegiadas y las voces de siempre en esta discusión. Y lo que nos respondieron ante esta pregunta es que sobre todo la violencia ha tenido un efecto en su salud mental, o sea, personas que tienen cuadros de ansiedad, personas que volvieron a tener episodios depresivos, así se está sintiendo en el día a día, pues estos discursos y estos tweets que no le cuesta nada de trabajo a personas transodiantes publicarlos, esa es como la primera forma, ¿no? Yo pienso que esto igual tiene medición como a término inmediato y a término medio y tocará seguir monitoreándolo, pero pues sí es real, los efectos son reales y no es como simplemente cierra Twitter y ya no lo veas, sino realmente es un cuestionamiento a la existencia de tantas personas en nuestro país. Pues Natalia, muchas gracias por ayudarnos a hacer este mapa. Se trata de una cuestión verdaderamente compleja, es muy difícil de ver y sí hay muchas capas que obstruyen las posibles miradas que uno pueda arrojar sobre esto, pero nos parece importante que existan espacios como Manifiesta, así que en lo que podamos servirles, muy a la orden. Por lo pronto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Santiago, y a todo el equipo, y acá siempre a la orden para ustedes. Nosotros hablamos en nuestro anterior capítulo sobre un caso de presunta corrupción, un poco muy evidente, pero todavía presunta corrupción, en la contratación de varios dispositivos agrícolas en el Cesar, más exactamente en el municipio de San Diego. Pues resulta que además en ese mismo municipio, en la vereda del Toco, existe además el miedo del retorno del despojo de tierras. Queremos saber qué es lo que está pasando y por eso se encuentra con nosotros Helen Borges, comunicadora social y periodista, actualmente corresponsal de CMI para el Cesar. Helen, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días para ustedes. El agradecimiento es mío. Gracias a ustedes por invitarme para hablar un poco de lo que ocurre en algunos municipios del Cesar respecto a esta problemática del despojo. Hábleme, por favor, qué es lo que está pasando, por qué existe miedo de que vuelva el despojo de tierras. No existía cierto apaciguamiento de los ánimos allá en el Cesar. Resulta que esta vereda, la vereda del Toco, es muy atractiva por sus tierras, una tierra muy fértil. Y entonces, desde hace muchos años han estado interesados justamente en esas tierras, además porque hace también algunos años los paramilitares llegaron allí y dijeron que era que en la vereda del Toco, allí en el municipio de San Diego, había unas tierras donde había carbón y que entonces podían explotarla. Y los campesinos pues estaban convencidos que allí solamente podrían sembrar y producir y ser muy fértiles en temas más agropecuarios. Entonces, digamos que el miedo empieza allí, ¿sí? En el 97, más de 80 familias tuvieron que salir de esta vereda por estas amenazas de los paramilitares, exactamente el bloque de Juan Andrés Álvarez de las autodefensas, y entonces empieza todo este temor, y de estas 80 familias, actualmente 2022, muchos no han sido no han tenido esa posibilidad de que sus tierras hayan sido restituidas por problemas, por lentitud en procesos del Estado, de la unidad de restitución de tierras, y actualmente siguen teniendo temor de ese despojo. Recientemente, por ejemplo, en agosto de este año, a un grupo de familias, llegaron allí un grupo de hombres armados a decirles que tenían que irse de esas tierras y que no podían ni siquiera instaurar denuncia ni nada porque los amenazaban de muerte, pero sin embargo las autoridades están al tanto de todos estos temas. Quiere decir que las amenazas, que la inseguridad y que el miedo no se ha ido, aun cuando les han ofrecido a estos habitantes proyectos productivos, que van a arreglar sus vías, que van a llegar incluso, creo que ustedes tocaron el tema de la revolución agrícola, que pues un sistema de riego novedoso que iba a llegar, pero siguen con miedo porque han pasado pues 25 años y muchos de los que vivieron esas amenazas
hace 25 años, siguen temiéndola, son adultos ya mayores que no han visto sus derechos restituidos, que no han visto realmente que ha valido la pena tantas denuncias y tanto sufrimiento, muchos perdieron a sus seres queridos y siguen como en ese miedo y exigiéndole al Estado, exigiéndole al gobierno garantías de restitución, pero además que otros derechos que fueron vulnerados también puedan ser restituidos. ¿Qué respuesta se ha dado por parte del gobierno? Es decir, el asunto de las tierras ha sido un punto central de la agenda del gobierno Petro, pero al mismo tiempo, pues existe una historia de despojo que es larga, tanto que incluso hay líderes que no han podido volver ni siquiera o que no han podido surtir su propio proceso de restitución. Entonces, ahí existe alguna respuesta, existe algo que se haya dicho desde el gobierno que se va a hacer para tratar de solucionar la cosa en el Toco. En el 2018, esta vereda del Toco que corresponde al corregimiento de los Brasiles del municipio de San Diego se declaró como sujeto de reparación colectiva por parte de la unidad de víctimas. 2018, han pasado 4 años y algunas familias pues sí les han brindado, digamos, maquinarias o semillas para su campo, para su tierra, pero no ha sido, digamos que un 100% efectivo. Ellos indicaron, la unidad de víctimas, que durante los próximos 4 años iban a seguir, es decir, hasta el 2028 más o menos, iban a seguir llegando con estos proyectos a las familias, que es un proceso gradual, que van a ir lentamente, pero digamos que desde el 2018 esto es lo que ha pasado, digamos, a nivel de gobierno, que fueron declarados como sujetos de reparación colectivas. Y además también hay que indicar que hay 73 solicitudes de restitución de tierras y son más de 673 hectáreas por restituir, pero pues lentamente avanza el proceso y es lo que dicen. Prometen mucho, eso dicen los campesinos, eso dicen los agricultores, los que habitan en esta vereda, que todo avanza muy lentamente y ellos siguen esperando. Hay familias que llevan años en este proceso y pues cuando uno consulta, por ejemplo, al director de la unidad de víctimas o de la restitución de tierras, pues la respuesta es que van en procesos graduales y dan un poco de cifras de a cuántas familias sí han llegado, pero pues resulta que ha pasado muchos años y no han sido a todos. Bueno, por último, Helen, ¿cómo están las cosas en este momento en San Diego y en el Toco? Es decir, ¿están exacerbados los ánimos? ¿Existe presencia de agentes violentos? ¿Hay suficiente fuerza pública? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Les comentaba hace algunos minutos que, digamos que el hecho de inseguridad más reciente se presentó en agosto, exactamente el 18 de agosto del 2022, cuando unos hombres llegaron a una de las parcelas que está ubicada allí en la vereda a retener, a intimidar, a amenazar ilegalmente a las familias que allí habitaban. Desde ese momento, pues las autoridades están al frente indicando que van a blindar a este territorio. Pero pues por supuesto que el temor continúa y aunque la parte institucional, la parte de gobierno prometa muchas cosas, pues siempre se van a presentar algunas situaciones que no pueden controlar. En estos momentos, ¿qué pasa? ¿O cómo están los campesinos? Ellos están luchando por permanecer ahí en el territorio. Ellos están luchando por ver a convertidas sus parcelas en una verdadera despensa agrícola del Cesar. ¿Qué otra situación se ve aparte de la inseguridad? Es lo que comentaba que pues que ellos tienen promesas, por lo menos de parte del gobierno actual, del gobernador encargado que es Andrés Mesa, de avanzar con este sistema de riego, pero es que resulta que tienen vías en mal acceso, tienen mala conectividad. Ahorita que estamos en temporada de lluvias, las vías se ponen terribles, entonces digamos que no logran lo que ellos quieren porque no hay como una articulación completa de todo lo que ellos necesitan. Entonces muchas veces se ha convertido esto en pérdidas económicas de sus tierras, de todo lo que ellos cultivan. Entonces está por un lado respondiendo a esta pregunta de cómo están actualmente, pues luchando porque sus tierras continúen en un buen estado. Segundo, luchando por permanecer en el territorio. Y además ellos tienen una meta y es que ellos quieren que la vereda del Toco sea reconocida como un territorio que se llame Brisas del Cesar. Porque para que sea reconocido a nivel departamental, incluso nacional, como una despensa agrícola de Colombia. Pero pues hay algunos muy desanimados porque temen pues vivir experiencias similares a las que vivieron cuando estaba el paramilitarismo. Pues Helen, le agradezco muchísimo por este retrato tan completo de esta situación. Vamos a estar nosotros pendientes por ahora. De verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues hasta la próxima. No, gracias a ustedes y pues también es como un llamado de todos estos campesinos, de estos parceleros, de estos habitantes
que injustamente en su momento le arrebataron sus tierras, hoy luchan por volver. Hay muchos que les ha tocado salir y viven en otros municipios cercanos a San Diego porque temen volver por amenazas. Entonces es un llamado de ellos para que el Estado colombiano, para que el gobierno actual tome cartas sobre el asunto. Y gracias a ustedes por la invitación. Cerrando este episodio de Capital Político, un tema de no menor importancia. Resulta que esta semana se cumplieron 6 años de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, la firma de los acuerdos llamados del Teatro Colón, tras el triunfo del no en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Es una parte pues fundamental de nuestra historia moderna, y para tratar de hacer una evaluación de lo que esto significa para nosotros está aquí en Capital Político Camilo Cetina, director ejecutivo del Fondo Colombia en Paz. El Fondo Colombia en Paz es el vehículo financiero para la implementación de los acuerdos de paz. Camilo, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, un saludo. Gracias a ti por invitarnos a ser parte de este espacio. Muy amable. Bueno, cuénteme por favor, Camilo, qué representa o qué podemos decir que ha representado para Colombia este acuerdo de paz 6 años después de su firma. Pues el acuerdo de paz ha tenido, digamos, ahí varios ires y venires, como varios sub y bajas, y creo que de ahí la primera lección que sale es que la paz no es un resultado, sino es un proceso, ¿no? Y que en esa medida uno de los principales retos es persistir en lo que es conseguir, digamos, no solamente la pacificación del país, sino como su modernización. Y segundo, lo importante que es concertar y lo importante que es dialogar. O sea, el diálogo no termina con la firma de un acuerdo. El diálogo apenas comienza con la firma de un acuerdo. La generación, digamos, de consensos apenas comienzan con la firma de un acuerdo. Y creo que después de 6 años, esa es la lección que todos deberíamos empezar pues a recaudar a partir de esto, ¿no? Sé que hay unos retos y sé que, digamos, han habido unas dificultades, pero el principal reto está justamente en que podamos entender que aquí de lo que estamos hablando es de un proceso, no de un resultado, y que la firma de un acuerdo no genera de manera automática resultados que todos no quisiéramos que pasaran en Colombia, ¿no? Esa sería como la principal lección. ¿En qué estado diría usted que está ese proceso en este momento en Colombia? Hay varias fuentes. Una, obviamente aquí hay unas instancias que dentro del mismo acuerdo quedaron consignadas. Hay una comisión de verificación. Ahí está el Instituto Kroc, además, que es quien tiene que hacer unas mediciones y tiene que publicar, digamos, un monitoreo sobre el progreso de ciertos indicadores. Hay, digamos, de acuerdo con los últimos informes, en ambos sentidos, ¿no? De ambas fuentes, pues es claro que la implementación va un poco lenta. Adicionalmente, la Contraloría General el año pasado también sacó un informe diciendo que al ritmo en el que íbamos en materia de gasto y de ejecución, digamos, de los recursos que debían comprometerse para la paz, la implementación del acuerdo tardaría unos 26 años y no los 15 que estaban establecidos inicialmente. Entonces creo que eso nos está dando pues como una mirada un poco más objetiva de lo que hace falta. Creo que hay retos muy específicos. Te doy un ejemplo. El catastro multipropósito, ¿no? Ha sido, digamos, un reto en donde confluyen diferentes entidades, donde está la banca internacional, donde están las autoridades nacionales, están las entidades territoriales, está la Agustín Codazzi. O sea, hay varias, ¿no? No se trata como de señalar culpables, sino de entender que existen, digamos, diferentes instancias en que tienen que, digamos, identificar, ¿no? El mejor modo de ejecutar los recursos y alcanzar resultados. Están otros temas como, por ejemplo, los componentes étnicos y los componentes de género en materia de los programas de desarrollo con enfoque territorial, el poder posicionar y el poder incorporar esos enfoques diferenciales dentro de esos programas. Creo que también necesita necesita refinarse un poco más y necesita implementarse como con mayor consistencia y darle como más publicidad a ese tema, ¿no?
En materia de publicidad como tal y monitoreo y transparencia en la implementación de los acuerdos, creo que también hay un reto gigante. Si tú miras el CIPO, que es el Sistema de Información y Seguimiento al Postconflicto, sí existe, digamos, la posibilidad de monitorear y es información pública de cómo va la implementación de los acuerdos, pero yo no podría, por ejemplo, establecer cuánta plata he invertido por municipio por punto del acuerdo, o no podría establecer en general cuánto necesito en cada punto del acuerdo pues y cuánto tiempo necesito pues para terminar de manera exitosa, digamos, la implementación de cada punto. Entonces, allí hay varios temas. La territorialización en general creo que necesita, en materia de información, creo que necesita mayor refinamiento. Entonces, yo te diría, digamos, te daría esos ítems en calidad de ejemplo. El acuerdo es muy vasto, ¿no? El Plan Marco de Implementación desarrolla, tenía casi que un centenar de indicadores para poder rastrear los 6 puntos del acuerdo, pero yo te diría que seleccionaría esos puntos como para darle un ejemplo a la ciudadanía de lo que está haciendo falta. En materia de nuestro diálogo como país, y siendo ese el punto en el que empezamos y para cerrar un poco con lo que nos corresponde como ciudadanía, ¿cuál sería el mayor desafío a corto plazo? Ahí hay varios, pero a ver, como en lo que nos corresponde como ciudadanía, yo creo que hay dos principales. Uno, lo que decía al principio, como entender que la paz no es un resultado, que las cosas no se generan de manera automática con la firma de un acuerdo, sino que la paz es un proceso, el consenso es un proceso. Yo te diría, de hecho, la democracia es un proceso tedioso, pero hemos elegido vivir en democracia, entonces hay que asumir, digamos, ese costo en el cual hay que generar consensos, hay que generar acuerdos, eso exige unos procedimientos, eso exige unos diálogos, y creo que ahí hay un tema pues bastante fuerte en el que tenemos nosotros que trabajar como ciudadanos para dialogar entre nosotros y para empezar a hacer la paz entre nosotros. Pues creo que ese es un reto, digamos, como de conducta esencial, fundamental. Hay otro bastante importante y es el de informarnos. Yo escribí en una columna hace poco sobre los retos de la digitalización en materia del acuerdo de paz, sacando, digamos, extrapolando un ejemplo de una investigación que se hizo sobre el conflicto en Ruanda, en donde se comprobaba estadísticamente la responsabilidad en miles de muertes por la radio, ¿no? Por las estaciones de radio durante el conflicto. Algo parecido, digamos, nos puede estar pasando, nos podría pasar acá con el tema de las tecnologías digitales. Si el ciudadano persiste en desinformar o persiste en no verificar las fuentes de las noticias que le llegan, si no se preocupa por desarrollar algunos conceptos con los cuales se le están informando, creo que hay una responsabilidad gigante que no estamos asumiendo. Uno tiene que ser responsable en qué información comparte, en qué estadísticas y qué datos comparte, en qué opiniones comparte y en cómo eso se confronta con los hechos, ¿no? Y con los datos. Entonces creo que ahí también sobre todo en esta generación como de millennials y en esta generación también incluso de los políticos que están permanentemente haciendo presencia en redes sociales, haciendo presencia en medios de comunicación. Creo que ahí sí existe un reto, digamos, fundamental pues para poder hacer la paz. Si uno persiste en las campañas negras, si uno persiste en las noticias falsas, si no verificas la información que te llega y aparte de eso la compartes y la difundes, creo que ahí estás saliéndote o desprendiéndote de una responsabilidad como ciudadano que te corresponde y en la cual de verdad uno tiene un margen de acción que tendría un efecto y que se puede ver, ¿no? Hoy en día todo el mundo es una cámara, hoy en día todo el mundo incluso es un dato que monetizan en las redes, los propietarios de las redes sociales. Si uno no cuida, digamos, ese tesoro, creo que también estaríamos haciendo mucho más difícil el camino hacia la paz. De acuerdo, eso es un mensaje que 6 años y un plebiscito más tarde sigue siendo fundamental para que nosotros entendamos nuestro papel como consumidores de información, si de verdad aspiramos a tener una democracia completa. Camilo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, seguimos.
No, Santiago, a ti muchas gracias también por la invitación a este espacio y cuando dices seguimos, pues sí, me encantaría que sigamos y que el diálogo no termine aquí y que, digamos, podamos desde el fondo Colombia en Paz, no solamente contigo, sino en general, pues con todos ustedes, los periodistas y digamos, los informadores, que podamos tener como más oportunidades de conversar sobre estos temas y de difundir la información a la ciudadanía que nos corresponde para que se formen una opinión informada, ¿no? Y calificada. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo cuanto ocurre en Capital Sonoro ocurre gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no tenemos un muro de pago, no tenemos ningún tipo de sistema de suscripciones, no nos deben nada en absoluto. No se los estamos pidiendo tampoco, al contrario. Si tienen plata con la que quisieran financiar algún podcast que les guste, busquen un proyecto independiente. Más bien a nosotros, por favor, recomiéndenos. Recomiéndenos con su familia, con sus amigos. Recomiéndenos con la gente con la que usted quisiera tener puntos en común de discusión. Si cree que de algo le ha servido este episodio, ayúdennos a que crezca la comunidad alrededor de Capital Sonoro. Y, por supuesto, de este podcast Capital Político. Por último, les cuento que estamos en el especial de cubrimiento de Rock al Parque, ahora en Rock al Parque, en donde hemos tenido la previa hecha con nuestro podcast de música, otro podcast de todo el ecosistema de Capital Sonoro, pero al mismo tiempo vamos a tener la transmisión por pantalla de televisión, por pantallas digitales y el cubrimiento en plataformas de sonido. Mejor dicho, va a estar todo el sistema de comunicación pública de Capital cubriendo Rock al Parque, para que estén entonces pendientes y nos vemos allá en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Capital Sonoro.